En realidad hablar de lenguaje es hablar de pautas para la madre, ¿no? La estimulación del lenguaje puede ocurrir desde la etapa intrauterina, ¿no? Se le habla así a la madre porque en ocasiones encontramos mamás que no conocen mucho de esta etapa de desarrollo, que desde el vientre de la mamá pueden captar sonidos los bebés. Jugamos un papel sumamente importante, ya que somos nosotros los que trabajamos en conjunto con el médico neonatólogo para que este recién nacido pueda darse de alta. El objetivo final de la mayoría de estos neonatos es que dejen la sonda orogástrica y que puedan alimentarse de una forma natural con su madre. Hay mamás que vienen siendo primerizas, ¿no? Hay mamás, a pesar de que puedan tener 2, 3, 4, 6 hijos, la experiencia de atención o de cuidado de un neonato de alto riesgo es totalmente distinta. Son madres que tienen que ser orientadas, no solamente por el tema terapéutico, sino también emocional. Muchas mamás no conocen, ¿no? Cuántas onzas se le puede dar a un hijo, o qué tipo de leche, o consejos tan simples que qué hago con sus gases, ¿no? El desarrollo del bebé o del neonato es así. El desarrollo del lenguaje comienza en los primeros días de vida. En el caso de neonatos, la estimulación temprana puede marcar una gran diferencia. Hoy entrevistaremos a un tecnólogo médico en terapia del lenguaje, quien nos brindará consejos prácticos y efectivos para apoyar el desarrollo de estos pequeños en sus primeros y fundamentales meses de vida. Acompáñenos en esta entrevista y conozcan cómo estos profesionales pueden ayudar a fortalecer las habilidades comunicativas en los neonatos de alto riesgo, contribuyendo así a un futuro lleno de posibilidades. El licenciado Diego Rocha González es tecnólogo médico en terapia del lenguaje. Labora en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en la unidad de neurodesarrollo y hospitalización pediátrica. Tiene especialidad en motricidad orofacial. Presidente de la Asociación Peruana de Terapeutas del Lenguaje, APTL, y tiene maestría en gestión de salud pública. Démosle la bienvenida al licenciado Diego Rocha, tecnólogo médico en terapia del lenguaje. Bienvenido, licenciado Diego Rocha, a nuestro espacio Hablemos de Tecnología Médica. Muchas gracias por la invitación, gracias al Consejo Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos por esta oportunidad, y qué importante es que podamos tener un espacio para poder comentar nuestra labor como tecnólogo médico en terapia del lenguaje. Tenemos unas preguntas respecto al tema. La primera es, ¿qué significa realmente neonato de alto riesgo y cuáles serían los factores que determinan? Hablar de un neonato de alto riesgo es hablar de un recién nacido que tiene comorbilidades o que ha pasado dentro de su vida gestacional por alteraciones en los cuales va a conllevar a un estado de atención en el servicio de neonatología. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, donde yo trabajo, el servicio de neonatología lo comprenden un equipo multidisciplinario del cual formo parte junto con otros colegas de terapia del lenguaje, terapia física y terapia ocupacional. Nosotros somos los encargados de ver el tema del desarrollo de las habilidades de este neonato. ¿Cuáles son los primeros signos de alerta en neonatos que podrían indicar problemas en su desarrollo del lenguaje? Como primeros signos es apreciar cómo están sus signos vitales, qué procedimiento puede conllevar a que este recién nacido pueda tener un logro significativo dentro del desarrollo, involucrando todos los aspectos de neurodesarrollo, de la parte de actividades como la alimentación, que es muy importante. Nosotros como tecnólogos médicos en terapia del lenguaje vemos las funciones estomatognáticas del recién nacido o neonato en cuanto a la importancia de ganar peso, ¿no? De que el desarrollo sea lo más natural que se pueda junto con el familiar. Acompañamos mucho también a los padres, en este caso a las mamás que asisten al hospital, para que puedan ser ellas las que puedan replicar, ¿no? Las acciones o los procedimientos que se le hacen al neonato, ¿no? Tenemos que entender que como parte de un equipo multidisciplinario tenemos que tener
momento exacto para poder hacer la atención. No contamos con la presencia de horarios en cuanto a la atención, sino que las madres asisten alrededor de 4 veces al día. Entonces es un papel muy importante para la rehabilitación del neonato. En neonatos en riesgo, ¿necesariamente solo se interviene en lenguaje o también pueden intervenir en otras áreas? En realidad hablar de lenguaje es hablar de pautas para la madre, ¿no? La estimulación del lenguaje puede ocurrir desde la etapa intrauterina, ¿no? Se le habla así a la madre porque en ocasiones encontramos mamás que no conocen mucho de esta etapa de desarrollo, ¿no? Que desde el vientre de la mamá pueden captar sonidos los bebés. Ya dentro del servicio de neonatología se les explica que como madre la conexión entre él y el neonato son lo más supremo que puedan tener, ya que puedan tener esta conexión y el neonato también pueda tener un vínculo o seguir desarrollando un vínculo además de, ¿no? La parte de motricidad facial es sumamente importante, ya que con ella nosotros tocamos todo el sistema estomatognático en las áreas competentes, ¿no? Hablamos de succión, de deglución, toda la parte de alimentación. El neonato en el servicio de neonatología, vale la redundancia, la mayoría, casi el 70%, son bebés que tienen sonda orogástrica. Entonces, que no por el tema del desarrollo, porque son a veces niños prematuros, ¿no? Diferentes tipos de prematuridad o con otras comorbilidades, ¿no? Podemos hablar de algún síndrome, una malformación o un problema motor, una parálisis cerebral. Entonces nosotros tenemos que adaptar la estrategia de acción para cada paciente, informarle a la madre qué es lo que debería hacer con cada niño. O sea, no es un modelo, no es un copia y pega, es una interacción individual para cada neonato. ¿Qué tan importante es que el tecnólogo médico en terapia del lenguaje realice este tipo de intervenciones? Dentro del servicio en realidad jugamos un papel sumamente importante, ya que somos nosotros los que trabajamos en conjunto con el médico neonatólogo para que este recién nacido pueda darse de alta, ¿no? El objetivo final de la mayoría de estos neonatos es que dejen la sonda orogástrica y que puedan alimentarse de una forma natural con su madre, ¿no? Que es lo que buscamos, ya que, bueno, se conoce que en la primera etapa el calostro y el tema de la lactancia materna es sumamente importante, es oro líquido. Entonces nosotros fomentamos esta actividad, estos estímulos, para que no solamente en el momento que nosotros actuamos con el bebé, con el recién nacido neonato, tengamos que hacerlo, sino también las madres puedan reproducirlo durante el día o las visitas que puedan tener con el neonato. ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo de una estimulación temprana adecuada en neonatos de riesgo para su desarrollo del lenguaje? Todo estímulo temprano, toda estimulación temprana tiene connotaciones a largo plazo. Estar hablando de cómo estimular el lenguaje, porque mientras que se hace la labor con el neonato, vamos conversando también con los familiares para que ellos sean el ente oportuno de cómo estimular el lenguaje, ¿no? Desde el hecho de las variables de voz que podamos tener con el neonato, los estímulos auditivos que podamos ofrecerle, el tema del desarrollo de la alimentación, que es muy importante, ¿no? Hay mamás que vienen siendo primerizas, ¿no? Hay mamás, a pesar de que puedan tener 2, 3, 4, 6 hijos, la experiencia de atención o de cuidado de un neonato de alto riesgo es totalmente distinta. Son madres que tienen que ser orientadas, no solamente por el tema terapéutico, sino también emocional. Porque como madres, bueno, ellos saben que cualquier alteración emocional también repercute en el bebé, ¿no? La transmisión, ¿no? El feedback que puedan tener es muy importante. Entonces, trabajo con los familiares es sumamente importante. Usted menciona mucho que el papel de la familia es muy importante. Ahora le pregunto, ¿qué papel juegan ellos para que esta estimulación del lenguaje en los neonatos de alto riesgo y cómo es que puede el tecnólogo médico apoyar a estas familias?
Después de la atención en el servicio de neonatología, hay un control continuo que se le debe hacer al neonato. Por lo general, ya el paciente, dentro de lo que es el hospital o el flujograma del hospital, asiste al servicio de rehabilitación. Dentro del servicio de rehabilitación busca al terapeuta, que fue quien le dio las pautas, quien dio la dirección de la terapia y los ejercicios que se le brindaron, para que haga el tema de control, ¿no? Ya en el control nosotros vamos especificando de lo que es el desarrollo tanto del lenguaje como de la parte de motricidad orofacial o sistema estomatognático. Muchas mamás no conocen, ¿no? Cuántas onzas se le puede dar a un hijo, o qué tipo de leche, o consejos tan simples que qué hago con sus gases, ¿no? El desarrollo del bebé o del neonato es así, ¿no? Las mamás a veces hay que explicarles la posición que tenemos que tener para poder ayudarlos o favorecerlos en cuanto a las eliminaciones de gases, ¿no? Porque al tener un mal patrón de succión son niños que son más propensos, ¿no? A tener problemas como de dolores abdominales, de gases, o también las cantidades de los alimentos, ¿no? A qué edad tienes que dar la comida, qué cantidad de comida, qué espesante de la comida. Entonces son factores que igual se van conversando en un control a mediano y a largo plazo. ¿Cuándo es que se debe de buscar ayuda de un profesional en terapia de lenguaje para un neonato? A mi parecer es desde la etapa primaria, desde la etapa en que el neonato ingresa al servicio de neonatología como tal, ¿no? Ahora los controles siempre los va a dirigir el médico pediatra. En este caso, luego de salir del servicio de neonatología, el niño pasa a un programa de control niño sano, ¿no? Entonces, es desde la primera etapa en que tenemos que estar en comunicación con los pacientes. En el caso del tecnólogo médico en terapia de lenguaje, es sumamente importante que el familiar tenga toda la información que debería tener para que pueda apoyar a este desarrollo como tal. Como te comentaba, no solamente a nivel de lenguaje, sino también a nivel de la parte de motricidad orofacial. ¿Qué tipo de intervención se recomienda en estas primeras etapas? El tipo de intervención es un tipo continuo y programado. Es lo que yo podría llamarlo así, porque estamos hablando de un recién nacido que muchas veces tiene alteraciones o connotaciones moderadas o graves. Entonces, el tiempo juega un papel muy importante para nosotros, porque no son un tipo de tratamiento que pueda jugar como de media hora, como hablar de un tratamiento de un niño de 4 o 5 años, sino a veces son solamente 10 o 15 minutos. Pero tiene que tener control en el tratamiento y un seguimiento para que nosotros podamos ser eficaces. Siempre se habla de la eficacia en lo que es el tratamiento de un neonato, ya que el tiempo que nosotros podamos tener en nuestras manos para poder usar las herramientas, las técnicas y las valoraciones es sumamente valioso. Si no se llega a identificar estas dificultades lo más pronto posible, ¿cuáles serían los resultados o las consecuencias que se podría presentar en este bebé? Siempre se habla de que un niño de alto riesgo pueda conllevar a problemas o patrones a futuro, ¿no? Y es por eso la importancia del control del niño sano, es por eso el tema del seguimiento de caso, ¿no? Ahí en el hospital contamos con un programa para poder ver los objetivos de cada área de intervención, desde enfermería hasta de alta complejidad como de neurocirugía o neurodesarrollo. Entonces, para nosotros también poder ir viendo cómo se fue presentando este avance del niño o en qué etapa llegó a un punto en que la valoración no pudo continuarse, ¿no? Entonces, de que va a repercutir en actividades más adelante es lo más probable. Hay alto índice de estudios que indican de que un niño de alto riesgo pueda llevar o a recurrir a problemas de, por ejemplo, aprendizaje, un retraso de lenguaje o otros tipos de alteraciones sensoriales, ¿no? O de psicomotores, ¿no? Que lo ven otros especialistas. Yendo netamente a la parte de terapia de lenguaje, algunas dificultades por ahí del habla o del lenguaje. Bien.
Tenemos unas preguntas que son realizadas por el público a través de las redes sociales. ¿Estamos listos para responderlas? Claro. Listo. Vamos con la primera pregunta. Rosa Ayachi nos consulta: ¿cuál es el rol específico del tecnólogo médico en terapia en lenguaje en el seguimiento de estos bebés? ¿Y cómo podemos los padres identificar cuando necesitamos de la ayuda? Bueno, el rol, como lo he venido comentando, es sumamente importante. No solamente por lo que refiere solamente al lenguaje, porque muchas mamás no conocen a veces de las competencias del tecnólogo médico en terapia en lenguaje y basan su criterio en solamente ¿y por qué lenguaje si mi hijo todavía no tiene una comunicación? Entonces depende de nosotros mostrar cuáles las competencias que nos rigen. Nosotros somos el personal competente para trabajar las áreas de motricidad orofacial, las cuales incluyen el desarrollo de la alimentación, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es el personal competente? Va a depender de cada hospital o clínica, ¿no? En este caso, nosotros pertenecemos a un servicio que pertenece a un departamento de lo que es rehabilitación, pero como el Hospital Revalidati es un hospital 3.2, que es de alta complejidad, nosotros podemos ir a diferentes departamentos o servicios para poder nosotros dar la atención. Pero nosotros somos parte de un equipo que está dirigido por diferentes dependencias. Y en este caso es el médico neonatólogo quien debe hacer la referencia para que nosotros podamos asistir al paciente. En el caso del hospital, hay clínicas que los manejan por otro tipo de flujograma, ¿no? Tenemos otra pregunta. Estefanía Rojas consulta: ¿qué tipo de actividades o ejercicios simples podemos hacer en casa para apoyar el desarrollo del lenguaje de un bebé de riesgo? Ya. Estos ejercicios son competencia de la parte de motricidad orofacial. Entonces, sí es un poco difícil explicar cuál es el ejercicio, porque para eso tenemos que tener una noción de lo que es anatomía y fisiología. Y más todavía hablando de un ser vivo tan frágil como lo que es un neonato, ¿no? Estamos hablando de que puedan tener también otras comorbilidades, como las comenté. Pero yo siempre le digo a las mamás que sigan fortaleciendo el vínculo que tienen entre ellos, ¿no? Que puedan aprovechar las pautas que cada niño pueda tener. Como les dije, no es una receta, ¿no? Es algo que nosotros siempre mantenemos y tratamos de poder explicarle a las mamás, ¿no? Porque a veces podemos estar en un pabellón donde una mamá me ve trabajarle una facilitación motora a un bebé recién nacido y trata de imitarlo, y de repente el bebé no necesita eso, sino necesita una inhibición motora. Entonces es ahí donde se les explica, ¿no? Cada niño o cada neonato, en este caso, es un universo distinto, ¿no? Pero el fortalecer el vínculo entre mamá y recién nacido es sumamente importante. Aumentar o mejorar esta conexión va a ser sumamente valioso. Tenemos una última pregunta. Mercruz nos dice: ¿a partir de qué edad se estimula el lenguaje en neonatos de riesgo? Lo que pasa es que hablar del lenguaje uno lo puede ir estimulando desde la vía intrauterina, ¿no? Nosotros podemos ir estimulando con canciones, con melodías, hablándole a nuestro bebé cuando está en la etapa intrauterina. Ya al nacer, muchos de estos neonatos son recién nacidos que no están en contacto constante con la mamá, ¿no? Como ya lo mencioné hace unos minutos. A veces las mamás pueden verlo 1 o 2 veces al día, porque al estar en un servicio como neonatología tiene sus restricciones. Entonces, ¿de qué manera podemos estimular? Es creando o fomentando este vínculo, como ya lo comenté. Licenciado Recha, queremos agradecerle por compartir los valiosos consejos sobre la estimulación del lenguaje en neonatos de riesgo y por acercarnos a la importante labor del tecnólogo médico en terapia de lenguaje. Muchas gracias a usted, licenciada, a todo el equipo que conforma este valioso espacio, al Consejo Nacional y al Colegio de Tecnólogos Médicos por la oportunidad.
Gracias. Muchas gracias a usted. Queridos colegas y público en general, estamos muy cerca de cerrar este año y no queríamos despedirnos sin enviarles un cálido saludo por el año nuevo. Que este 2025 les traiga salud, paz y muchas oportunidades para seguir creciendo y cumpliendo sus sueños. Desde el Consejo Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, les agradecemos por acompañarnos y les deseamos un nuevo año lleno de logros y momentos inolvidables. ¡Feliz 2025!